llevar esta guerra a una situación nuclear podría como tal ser terriblemente para el resto de la población. Una situación terrible, pero que de acuerdo con diversos analistas, diversos especialistas en Rusia, sería el camino a tomar. Sería la hora de que Rusia le dé a Occidente un recordatorio de la fuerza nuclear que posee este país. De acuerdo con Dmitry Trenin, el profesor investigador de la Escuela Superior de Economía e investigador principal del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales, que también es miembro del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, la estabilidad estratégica suele entenderse como la ausencia de incentivos para que una potencia que tiene armas nucleares, lance el primer ataque. El desestabilizar estos países obviamente podría generar que se realicen o podría contar como una opción para que se pueda contemplar un ataque nuclear. De acuerdo con este analista, a mediados del siglo pasado, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había alcanzado la paridad militar estratégica con lo que es Estados Unidos, habían llegado a una fase madura, a una zona igual entre la URSS y Estados Unidos. Una zona de confrontación limitada y sobre todo haciendo hincapié a que existía la posibilidad de que cualquiera de estos países lanzara un ataque nuclear. La solución a este problema se vio después de que hubo un mantenimiento constante de contactos entre los dirigentes políticos de estas dos superpotencias. Mientras hubo un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, o por lo menos una paz entre estas dos naciones, digamos que el peligro nuclear se redujo. Pero también hubo un mayor control de las armas, supuestamente, de la transparencia en la disposición de los respectivos arsenales. Recordemos que hay un tratado de la no proliferación de armas nucleares, hay un tratado de cuántas ojivas nucleares puede tener cada uno de los países, pero el detalle es que no fue a favor de Rusia, porque mientras Estados Unidos dice, solo tenemos 1000 ojivas nucleares, Rusia dice, yo tengo 2000, pero recordemos que Estados Unidos forma parte de este famoso grupo de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, que le permite a Estados Unidos, digamos que el control o poder utilizar las armas nucleares que tiene Francia, que tiene cualquiera de los países de este tratado. Entonces, al permitirles el uso de estas ojivas nucleares, el número de las municiones que tiene Estados Unidos bajo su control, bajo su poder, es mucho más grande que el de Rusia. Pero la diferencia también entra en lo que sería la potencia de estas armas nucleares. Mientras Estados Unidos se sintió cómodo con las ojivas que tenía, con las armas que poseía, Rusia dijo, ok, no vamos a superar ese límite, pero vamos a modernizarnos, vamos a tener armas que sean mucho más potentes que las que tiene Estados Unidos. Si él tiene 100, nosotros con una podemos hacer el daño de las 100 que tiene Estados Unidos. Entonces eso les daría hasta cierto punto una mayor equidad en la potencia nuclear. En el primer cuarto de este siglo XXI, digamos que las condiciones de relativa estabilidad política internacional de los años 70 está llegando a su fin. El orden mundial centrado en Estados Unidos, establecido tras el fin de la Guerra Fría, está siendo seriamente cuestionado, prácticamente se le está derrumbando. Entonces, prácticamente los cimientos de ese poder, de ese control que tenía Estados Unidos son visiblemente sacudidos por, digamos, la libertad que tiene Rusia, la mayor presencia económica que tiene en este caso China. Entonces prácticamente todo el poder de Estados Unidos se derrumba. La hegemonía global de Washington, la posición del occidente colectivo en su conjunto se está debilitando, mientras que el poder económico, militar, científico, tecnológico
y la importancia política de los países no occidentales, principalmente China, también la India y por supuesto Rusia, están creciendo, están saliendo adelante, resurgiendo, dando esta no solo debilidad en Occidente, sino también esa posibilidad o esperanza al resto de los países no occidentales o que no forman parte de los amigos aliados de Estados Unidos para decirles: no te preocupes, puedes salir adelante, tu economía puede resurgir, tu economía puede salir adelante si sigues los pasos que nosotros ya hemos ido marcando. Al deshacerse del dólar, al tener a un Estados Unidos y una Unión Europea con esa escasez de energía, con esta escasez de combustible, ha generado, por supuesto, una debilidad que todos sabíamos que existía, pero que nadie se había dado cuenta del alcance. Que la Unión Europea sabía que existía porque dependían de Rusia, de su combustible barato, pero creyeron que eran más fuertes, que podrían salir adelante, respaldados por Estados Unidos. Y no fue así. Hoy en día nos hemos dado cuenta que la situación económica en la Unión Europea es muy lamentable. Las dos mayores potencias nucleares, Rusia y Estados Unidos, ya se encuentran en un estado de conflicto armado semidirecto. Esta confrontación se considera oficialmente en Rusia como una amenaza existencial. Esta situación, de acuerdo con este analista, ha sido posible gracias al fracaso de la disuasión estratégica, que en su dimensión geopolítica sería prácticamente toda la zona de conflicto en Ucrania, y le ha permitido a Rusia estar más presente, le ha permitido a Rusia tener una libertad económica que no creía posible hasta que se llevaron a cabo todas las sanciones y todo lo que hemos visto hoy en día. La causa principal del conflicto es el desprecio constante por parte de Washington, desde hace ya 3 décadas, de los intereses de seguridad que fueron expresados clara y explícitamente por Moscú. Ellos sabían que no deberían expandir la OTAN, que no deberían haber llegado hasta donde se encuentran hoy en día, que es en Finlandia, un país que comparte frontera con Rusia. Ese es el punto clave, comparte frontera con Rusia. Se suponía que no deberían expandir la OTAN y aún así lo hicieron. El desprecio constante de Estados Unidos por lo que le decía a Rusia. Esto es lo que nos ha llevado a tener un conflicto. El tema de Ucrania, de los dirigentes militares y políticos de Estados Unidos, no solo han logrado armar toda la situación que vivimos hoy en día, sino que han expresado públicamente la misión de utilizar su poder para infligir una derrota militar estratégica a Rusia, a pesar de su estatus nuclear, a pesar de que saben que Rusia tiene ojivas nucleares mucho más poderosas que las de ellos. Una empresa compleja en la que la capacidad colectiva, económica, política, militar, técnico-militar, de inteligencia e informativa de Occidente se integra con las acciones de lo que serían las Fuerzas Armadas ucranianas. Ellos les dan todo y Ucrania hace el trabajo en combate, supuestamente, pero ya hemos visto que no ha funcionado. Estados Unidos está tratando de derrotar a Rusia no solo sin utilizar armas nucleares, sino incluso sin involucrarse formalmente en las hostilidades, pero de qué forma parte lo hace. La declaración de las 5 potencias nucleares que se llevó a cabo el 3 de enero de que no debe librarse una guerra nuclear y que no puede haber ganadores en una guerra nuclear parece ya cosa del pasado. Esto se dijo antes del conflicto. Esto se dijo antes de que la situación escalara a lo que vemos hoy, un atentado en Moscú, que se cobró la vida de 137 personas, incluidos 3 niños. Ya está en marcha una guerra por poderes entre las potencias nucleares. En el transcurso de este conflicto se está eliminando cada vez más las restricciones. Cualquiera puede hacer lo que quiera, tanto en términos de los sistemas de armas utilizados
y de la participación de tropas occidentales, como lo hemos visto en el caso de Francia, que dice no se preocupen, vamos a llevar tropas, vamos a ayudar a Ucrania, ya es momento de que la OTAN se involucre en esto. ¿Por qué? Porque Ucrania está perdiendo la guerra, o mejor dicho, ha perdido la guerra. Y ahora al querer involucrarse, al querer participar de forma oficial, todos los límites que se habían creado desde el inicio de este ejercicio militar por parte de Rusia ya se atravesaron, ya se rompieron. Ya el llamado teatro de la guerra está en la función principal. Es posible pretender que se mantiene una cierta estabilidad estratégica, pero solo si, como Estados Unidos, que es un jugador, se propone a la tarea de infligir una derrota estratégica al enemigo, a manos de su estado cliente, y espera que este enemigo lo haga, pero sin utilizar armas nucleares. Con todos los misiles que quiera Rusia, que derrote a Ucrania, sería la única forma de detener el conflicto. Quizás, no lo sabemos y es muy poco probable que ocurra porque Estados Unidos está completamente convencido de que puede derrotar a Rusia a través de Ucrania. Pero la mayoría lo hemos estado analizando a lo largo de 2 años y hemos llegado al mismo punto. No existe posibilidad alguna de que Ucrania logre vencer a Rusia. El detalle, y era lo que platicábamos precisamente ayer en el en vivo, es al punto en el cual llega este analista, a la necesidad de demostrar la fuerza nuclear que tiene Rusia. La disuasión nuclear podría ser la solución al problema real de restaurar la estabilidad estratégica, que se ha visto gravemente perturbada por el conflicto actual y la escalada. En lugar de una forma pasiva, deberíamos hablar de una forma activa. El adversario no debe quedarse en un estado de comodidad, que es lo que tiene actualmente Estados Unidos, relativamente hablando, creyendo que esta guerra que libra con la ayuda de otro país, que sería Ucrania, no le va a afectar de ningún modo y ya le ha afectado económicamente hablando. En otras palabras, dice este analista, este investigador, este asesor de la situación internacional de Rusia, es necesario devolver el miedo a las mentes y a los corazones de los líderes enemigos. Vale la pena destacar el tipo de miedo beneficioso. Lo platicábamos precisamente en nuestro en vivo. El miedo que se está creando hoy en Rusia después de este atentado en Crocus sí es un miedo, tanto en la mente como en el corazón de los ciudadanos rusos, pero al mismo tiempo es este miedo que los está volviendo más fuertes. Es este miedo que está demostrando que Rusia está unida y que va a seguir unida. Pero el miedo beneficioso que podría generar Rusia a Occidente no necesariamente tiene que ser una ojiva nuclear. Lo platicábamos precisamente ayer. Fue el ataque que realizó Rusia a varios complejos industriales de la milicia ucraniana, a varios almacenes, varios drones, la destrucción de misiles, de tanques del equipo de la OTAN. Ese ataque, ese miedo, lo van a tener los ucranianos, porque saben que hoy esta guerra, este ejercicio militar que se estaba llevando a cabo de Rusia en Ucrania, ya es una guerra, ya es una verdadera guerra después del acto que ocurrió desde este viernes lamentablemente en Crocus. Y después de esto se colocan en una zona de guerra, en una verdadera zona de guerra contra Rusia. Todos los ataques, todo lo que sería la toma de territorios por parte de Rusia en Ucrania, son cosas tranquilas. Fueron un ejercicio militar para Rusia. Para Ucrania, a partir de hoy, comienza la guerra. Una verdadera escalada por parte de Rusia. Porque
Moscú finalmente también va a tomar la oportunidad y decir: esto se acaba hoy. Esto tiene que llegar a su fin. No podemos permitir que más civiles pierdan la vida por este tipo de ataques, para tratar de desestabilizar mi gobierno, para tratar de desestabilizar a los ciudadanos rusos, crear esta fractura de la confianza en Rusia, en Putin, y va a empezar una verdadera escalada. Quizás Estados Unidos o la Unión Europea no pensaron antes de actuar, o aquellas personas que realizaron u orquestaron este atentado contra Crocus, que perdieron la vida hasta el momento 137 personas, incluyendo a 3 niños, no llegaron a pensar en lo que Rusia realmente puede llegar a ser sin necesidad de utilizar armas nucleares. De acuerdo con este analista, quizás lo mejor sea lanzar una advertencia, revivir este temor de las armas nucleares. En lo personal, y lo platicábamos ayer, no es necesario. El mundo sabe la potencia nuclear que es Rusia, y es muy poco probable que el enemigo acepte fácil e inmediatamente la situación, que ha dado un verdadero giro de 180 grados. Pero como mínimo tendrán que darse cuenta de que la posición que tiene Rusia actualmente es en beneficio de ellos, no de Estados Unidos. Porque hoy Rusia es la víctima. Hoy Rusia fue al que atacaron. Y Estados Unidos es uno de los principales sospechosos. No tendrá Estados Unidos este apoyo, esta solidaridad con Estados Unidos después de este ataque. Nadie ve a Estados Unidos como el inocente, nadie ve a Ucrania como el inocente, sobre todo después de que los que realizaron el atentado trataban de huir precisamente a Ucrania. De acuerdo con este especialista, es hora de comenzar a revisar el aparato o las estrategias de seguridad y quizás moverlo hacia lo que es el tema nuclear. Hablar de seguridad internacional, estabilidad estratégica, disuasión, control de armas y el tema de lo que sería la proliferación de armas nucleares. Todos esperamos que no, porque de avanzar, de llegar a esta situación, quizás Rusia pueda salir adelante, pero a un costo muy, muy lamentable para el resto del mundo. Para muchos, quizás el momento de un ataque contundente de Rusia. Muchos lo ven incluso justificado. Afortunadamente, el presidente ruso Vladimir Putin sabe que no es el momento. No es el momento, sobre todo porque Rusia está en duelo y necesitan realmente tener la certeza de que lo último que se requiere, lo último que puede hacer Rusia es un ataque nuclear. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.